Falta muy poco tiempo para que se realice el referéndum convocado por el régimen de Maduro. Te explicaré en 9 segmentos cuál es el significado de esa consulta. No hay ninguna duda que tanto el gobierno como la oposición coincidimos en que el Esequibo es de Venezuela. En lo que no coincidimos es en plantear un referéndum consultivo para ratificar nuestros derechos sobre esa gran extensión de territorio que está bajo dominio y explotación de la República Cooperativa de Guyana. Como ya dije, que no tenemos ninguna duda y coincidimos, tanto el gobierno como la oposición, en que el Esequibo es de Venezuela. Por eso no vamos a perder tiempo discutiendo sobre la validez o no de ese laudo arbitral del año 1899 firmado en París. Entonces vamos a enfocarnos e invocar el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se acordó dilucidar ese conflicto de común acuerdo entre Guyana y Venezuela. El comportamiento de nuestros anteriores gobernantes, inclusive las declaraciones de Chávez o de Maduro, ya eso es pasado. Y como pasado, pasado está. Vamos a enfocarnos en mirar hacia adelante. Nos preguntamos, ¿con el referéndum resolveremos algo? La respuesta definitiva es no. Y es no porque en Venezuela no tenemos duda que el Esequibo es de Venezuela. Y además porque la norma internacional que está vigente y obliga tanto a Guyana como a Venezuela es el Acuerdo de Ginebra, y eso no se consulta. En cuanto a la estrategia jurídica que está utilizando el régimen para defender los derechos e intereses de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, no tengo por qué criticarlo. Y no la critico porque acá en Venezuela, tanto el régimen como la oposición, estamos claros que esa Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para resolver ese conflicto entre Guyana y Venezuela, porque el Acuerdo de Ginebra establece de manera muy clara que el conflicto se resolverá de común acuerdo entre las partes. Esa Corte Internacional de Justicia hubiese tenido jurisdicción o competencia para resolver este problema si ambas partes hubiésemos decidido acudir a la Corte para que sea quien sentencie ese conflicto fronterizo. Lo que se va a preguntar en ese referéndum es inoficioso, porque la respuesta que se dé no tiene carácter vinculante, que el sí será aplastante. Es decir, el régimen está convocando es a una asamblea para que la gente diga sí a lo que todo el pueblo de Venezuela está claro. La gran pregunta, ¿qué hará Nicolás Maduro el 4 de diciembre? Además de mostrar más de 15 millones de personas que votaron por el sí. Es decir, respondieron sí a sus preguntas, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con su régimen ni con su manera de gobernar. Esos millones de sí se convertirán en una espada de Damocles para el régimen de Nicolás Maduro, porque sería un mandato expreso para recuperar el Esequibo. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿tendremos una fuerza armada equipada, preparada y decidida a penetrar en el territorio Esequibo? ¿Quiénes serían nuestros aliados ante un eventual conflicto bélico? ¿Rusia, China, Colombia, Brasil o el ELN o la FARC? ¿Quiénes serían los aliados en ese eventual conflicto de Guyana? ¿Estados Unidos? ¿La OTAN? Lo cierto del caso, queridos amigos, que ese conflicto ocupará durante todo el periodo 2024, el año 2024, la atención y la preocupación del venezolano. Por lo que sería necio pensar en un evento electoral. Ahora, concluimos, ¿será esa la verdadera finalidad de ese absurdo referéndum? Es decir, aplazar cualquier iniciativa electoral. Apretado abrazo para todos ustedes y que Dios nos bendiga.